Saludos, mi nombre es Gabriel Moreano, docente de electrónica en la Escuela Superior Politécnica Chimborazo, y vamos a hacer un rápido recorrido acerca de lo que son los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son aquellos básicamente que tienen 4 electrones en su capa de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Los materiales conductores, básicamente todos los metales de la tabla periódica, se caracterizan por tener entre 1 y 3 electrones en su capa de valencia. Los aislantes, por su parte, se caracterizan por tener más de 4 electrones en su capa de valencia. Y por lo tanto, los materiales semiconductores se caracterizan por tener exactamente 4 electrones en su capa de valencia. ¿Esto para qué me sirve? Pues para formar las moléculas o los iones de materiales semiconductores mediante lo que se denominan los enlaces covalentes. ¿Sí? Un poquito de historia de lo que son los semiconductores, o más bien dicho los dispositivos semiconductores. El primer dispositivo semiconductor apareció en el año de 1938, cuando se inventó o se construyó el primer diodo de germanio. Básicamente, ¿qué es un material semiconductor entonces? Pues es un material que bajo ciertas condiciones de operación, temperatura y cualquier condición ambiental, permite el paso de la corriente eléctrica, y bajo otras condiciones de operación y condiciones climáticas pues impiden el paso de la corriente eléctrica. Entonces tenemos un material que a veces permite el paso de la corriente y a veces impide el paso de la corriente. Este tipo de control, por así decirlo, de la corriente eléctrica me beneficia para resolver ciertos problemas de manera eléctrica que antes no lo podía hacer. Bueno, ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. Básicamente, los materiales que tienen 4 electrones de valencia son los que están en la columna 14 de la tabla periódica, como podemos ver en esta gráfica, empezando por el mismo carbono, que tiene un número atómico 6, el silicio 14 y el germanio 32. Estos tres materiales tienen 4 electrones de su capa de valencia. Veamos un ejemplo: el silicio y el germanio. El silicio tiene un número atómico de 14 y, como vemos, en su última capa tiene 4 electrones de valencia. Y el germanio, por su parte, tiene un número atómico de 32, pero en su capa de valencia sigue teniendo 4 electrones. Actualmente existe otro tipo de materiales como el arsénico de galio o el famoso grafeno, que se está estudiando en este preciso momento, que también son materiales semiconductores, es decir, tienen características semiconductoras, ¿sí? El arsénico de galio es un material que benefició más que nada los sistemas de comunicaciones, porque es un sistema que tiene una ionización más rápida que el silicio y que el germanio. A pesar de que el silicio es el material que más se utiliza para dispositivos semiconductores por precio y por cantidad de encontrarse en la naturaleza, pues hay materiales compuestos, como en este caso manifiesto el arsénico de galio, que pues beneficia a cierto tipo de aplicaciones. Veamos qué es el enlace covalente. Entonces, un enlace covalente pues es la unión entre dos electrones de distintos átomos, ¿sí? Como vemos en la gráfica, si yo tengo varias moléculas de silicio, entre los electrones de valencia que tienen estas moléculas de silicio, estos átomos, de silicio, se crea una unión, o lo que se denomina un enlace covalente. La definición formal, pues aquí la encontramos, dice, es un refuerzo para compartir electrones entre átomos, ¿sí? ¿Qué pasa con este enlace covalente? Lo que sucede es que este enlace es el que se tiene que romper para que las moléculas de silicio permitan el paso de la corriente eléctrica. Bueno, acabo de decir de silicio, pero puede ser de cualquier material semiconductor, como el germanio o como había manifestado el arsénico de galio, ¿sí? Veamos qué son entonces los materiales intrínsecos. Normalmente se denomina como material intrínseco aquel material semiconductor, ya sea germanio o silicio, que son los materiales que están en su estado puro en la naturaleza, semiconductores, que han sido cuidadosamente refinados y limpios de impurezas. Es decir, a una molécula de silicio o de germanio a la cual se le quitó toda impureza. Normalmente los materiales semiconductores, para poderse convertir en materiales intrínsecos, son refinados en industrias
sumamente herméticas, ¿sí? Para poder obtener este nivel de pureza de este tipo de materiales. Bueno, esto de los niveles de energía más representa cuánta energía debe absorber un electrón para poder romper el enlace covalente. Vemos aquí una comparación entre lo que es un aislante, un semiconductor y un conductor. Un aislante, pues, es muy difícil que rompa su unión de electrones. Como vemos en este caso, necesita de muchísima energía para romper los enlaces covalentes y para que los electrones puedan escapar de su órbita, y precisamente por eso es que no pueden conducir la corriente eléctrica, porque necesitarían absorber demasiada energía para saltar de la capa de valencia a la capa de conducción, ¿sí? Un material de este tipo, pues, es muy difícil que conduzca la corriente eléctrica. Veamos qué pasa con los conductores. En los conductores, lo que yo tengo es una brecha mucho más pequeña que en los aislantes, como vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que un electrón de un material conductor necesitará absorber mucho menos energía que en el caso de un aislante para que sus electrones puedan escapar de su órbita, ¿sí? Al escapar de su órbita, pues los electrones empiezan a viajar por el material mismo conductor, por efecto del voltaje que se esté aplicando, la diferencia de potencial, y conducirán la corriente eléctrica. Necesitan mucha menos energía para conducir. ¿Qué sucede ahora con los semiconductores? Bueno, dependiendo del tipo de material, vemos que se necesitan distintos niveles de energía. Por ejemplo, el germanio necesita menos energía que el silicio, y a su vez el silicio necesita una excitación de energía menor que el arsénico de galio. El arsénico de galio necesita mayor excitación de energía para pasar los electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, es decir, para que los electrones escapen de su órbita. Si bien la energía que necesitan los electrones del arsénico de galio es mayor, la respuesta en que lo hacen es mucho más rápida. Por eso es que se utilizan más sistemas de comunicaciones y sistemas de procesamiento donde se necesita alta velocidad. Materiales extrínsecos, materiales tipo N y tipo P. ¿Qué son los materiales extrínsecos? Pues son materiales intrínsecos a los que se les ha dopado o se les ha añadido una impureza, ¿sí? Este proceso de añadir una impureza se denomina dopado. ¿Qué es el dopado? Pues es agregar un número determinado de átomos de impurezas a un material semiconductor puro, o, que es lo mismo decir, a un material intrínseco. Dependiendo del tipo de dopado o el tipo de impureza que se le coloque al material intrínseco, yo puedo convertir estos materiales intrínsecos en materiales extrínsecos tipo N o tipo P. Veamos qué son los materiales tipo N. Un material tipo N se crea introduciendo elementos de impureza que contienen 5 electrones de valencia, como se ve en la figura, ¿sí? ¿Qué impurezas son las que característicamente se añaden a los materiales intrínsecos para formar un material tipo N? Pues el antimonio, el arsénico o el fósforo. En el caso de la figura tenemos el ejemplo de una impureza de antimonio. Si vemos la molécula, el átomo, tiene 5 electrones en su capa de valencia. 4 de ellos forman enlaces covalentes con sus átomos adyacentes de silicio, ¿sí? Y me queda un electrón suelto. Ese electrón suelto, que no es el único que está aquí, sino que se han colocado muchas impurezas en todo el material, es decir, tengo muchísimas impurezas alrededor de toda mi molécula de silicio, pues genera que mi material tenga una carga negativa, ¿sí? Si es verdad que no alcanza a tener una carga electrostática muy elevada, es decir, una carga eléctrica negativa muy elevada, pero sí tiene una carga negativa. Y por eso es que se denomina este tipo de material tipo N, porque viene de la palabra negativo. Los materiales tipo N pues necesitan menos energía
para que sus electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Por qué? Porque al tener yo este electrón libre fuera de un enlace covalente, es más fácil que este escape y conduzca la corriente eléctrica. Si este electrón se desprende y hay otros electrones que se desprenden, pues eso va a formar lo que denominamos corriente eléctrica. ¿Qué son ahora los materiales tipo P? Pues son los mismos materiales intrínsecos, pero que ahora se les ha añadido impurezas con 3 electrones de valencia, ¿sí? Normalmente los materiales o las impurezas que se añaden pues son moléculas de boro, galio o indio. En el ejemplo de la figura tenemos una molécula de boro donde vemos que tiene 3 electrones de valencia, y estos 3 electrones de valencia han formado 3 enlaces covalentes, y el cuarto enlace covalente pues me queda vacío, con lo que normalmente en lo que se llama electrónica se denomina como un hueco. Es decir, aquí tengo un hueco, un espacio libre donde puede incluirse un electrón posteriormente, ¿sí? Tengo un hueco libre para que pueda ingresar un electrón en ese punto. Flujo de electrones versus huecos. Dependiendo cómo yo excite al material y dependiendo cómo yo vaya a polarizar con una diferencia potencial el material, los electrones se van a sentir atraídos hacia el polo negativo del voltaje y los huecos van a ser intercambiados, por así decirlo. A ver, ¿cómo se explica esto? Yo tengo una molécula de antimonio por algún lado de por aquí, ¿sí? Por algún lado, digamos que por aquí, ¿sí? Yo tenía un electrón libre en esta zona. Ese electrón libre va a tratar de llenar este hueco que tenía acá en la zona del átomo de boro, ¿sí? Si es que se llena este espacio, pues el hueco que yo tenía aquí se va a llenar y se va a desalojar acá un nuevo hueco. Simplemente el flujo de huecos es lo que se va moviendo debido al llenado de los electrones. Lo que en sí se mueve son los electrones, y los huecos pues se quedan exactamente donde estaban, simplemente que se van llenando o se van desalojando dependiendo del flujo de los electrones. Eso es lo que se denomina flujo de huecos o flujo de electrones. Portadores mayoritarios y minoritarios. Dependiendo del tipo de material, normalmente se les da un nombre especial a los portadores, es decir, a los electrones que se van a mover, y a los huecos, ¿sí? En un material tipo N, los electrones son los portadores mayoritarios, porque en un material tipo N lo que abunda son electrones libres, y lo que tengo muy poco son huecos, ¿sí? Pasa exactamente lo contrario en el material tipo P. Lo que abunda en el material tipo P son los huecos, y lo que tengo poco son los electrones libres. Ahora, ¿qué hay es esto de iones donadores, portadores mayoritarios y minoritarios? Yo veo aquí en las dos gráficas que tengo iones en el material tipo N, iones positivos, y en el material tipo P, iones negativos. ¿Por qué? Si yo había dicho que el material tipo N está cargado negativamente, ¿por qué y el material tipo P había dicho que está cargado positivamente? ¿Por qué tengo aquí iones negativos y en el material tipo N iones positivos? Debería ser al revés, ¿no es cierto? La cuestión es que cuando yo tengo una molécula de 5 electrones de valencia en el material tipo N y escapa un electrón, esa partícula, ese átomo se queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Entonces se formó un ion positivo, ¿sí? Pasa exactamente lo contrario en el material tipo P. Yo tenía un material, una impureza con 3 electrones de valencia, y tenía un hueco libre. Cuando a ese hueco libre ingresa un electrón, ese átomo automáticamente se carga negativamente. ¿Por qué? Porque tiene un electrón de más, ¿sí? Por eso tengo iones positivos en el material tipo N y iones negativos en el material tipo P. ¿Para qué me sirve esto de los materiales tipo N y tipo P? Pues es la base de lo que es la electrónica y es la base de lo que son los dispositivos electrónicos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video tutorial. Así que por ahora me despido, espero que hayan entendido.
Cualquier duda estoy a las órdenes. Muchísimas gracias.